Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a la conferencia sobre principios básicos de FIWAR aplicados al Internet de las Cosas, LOT, plataforma de código abierto, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM con el apoyo del ingeniero John Caipa Roldán, quien nos acompaña el día de hoy, donde nos brindará una breve presentación de su perfil profesional y nos guiará durante esta charla. Recuerden que al final de la conferencia pueden registrar sus dudas, preguntas, comentarios para exponerlas al ingeniero John Caipa. Antes de dar paso a la charla, queremos invitarlos a disfrutar uno de los beneficios que tienen al ser afiliados de ASIEN y es nuestra nueva plataforma exclusiva para nuestros ingenieros afiliados en las que diferentes empresas del sector publican ofertas laborales a nivel nacional e internacional donde ustedes, los ingenieros, pueden aplicar sus hojas de vida, aplicar a estas ofertas. Para mayor información, ustedes pueden consultar nuestro portal web www.cien.org en la sección Servicios al Ingeniero, botón Centro de Información Laboral. Bueno, en este momento quiero invitarlos a compartir el enlace de nuestra capacitación, de nuestra conferencia, perdón, con todos amigos, allegados. Lo voy a dejar en el chat para que se puedan conectar y disfrutar como tal de la conferencia junto con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a darle paso a nuestro ingeniero John Caipa. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias a Cien por la invitación a este espacio. Eh, Voy a empezar a compartir la presentación para que me confirmen si la están viendo, por favor. Perfecto, ingeniero, se está viendo muy bien. Vale, bueno. Eh, en este espacio yo les voy a hablar sobre FiWare. La presentación se llama Principios básicos de FiWare aplicados al Internet de las Cosas. Me presento un poco para que quizás los que no hayan escuchado sobre mí. Yo soy ingeniero electrónico, especialista en telecomunicaciones de la UPTC y tengo una maestría en Internet de las Cosas, uno de los temas que conllevan a este espacio de la UNIR de España. En este momento soy director de proyectos de ciudades inteligentes, de IoT, en la empresa CIOT Ingeniería. Es una empresa boyacense y precisamente pues soy miembro de la Fundación FiWare, del que trata pues esta presentación. El temario que vamos a intentar dar el día de hoy es una pequeña introducción a lo que es FiWare como plataforma de código abierto para el desarrollo de aplicaciones de Internet del futuro, cómo es su arquitectura y los componentes principales y de terceros que se pueden agregar en esta plataforma, cómo funciona el corazón de esta arquitectura que es el broker de contexto y por qué es importante conocer desde la perspectiva de la integración a otras plataformas, pues el API estandarizado que viene adelantándose a través, digamos, de la implementación de esta arquitectura. También, precisamente como la idea es juntar lo que sería la arquitectura de FiWare con el tema de Internet de las Cosas, vamos a hablar un poco de los componentes principales que permiten la integración de este tipo de redes, de este tipo de dispositivos dentro de la arquitectura de FiWare y, y los modelos de datos principales que se podrían implementar dentro de FiWare para el tema de ciudades inteligentes, que es uno de los dominios más importantes que se puede trabajar en este contexto y también muy importante porque FiWare hace parte eh, del trabajo que viene adelantando el gobierno nacional desde MINTIC para la implementación de plataformas
de ciudad inteligente en los diferentes municipios de Colombia. Entonces es un tema bastante interesante conocer. Entonces, ¿qué es Fiverr? Entonces, Fiverr como una plataforma de código abierto para la implementación de aplicaciones del futuro. Entonces, es una plataforma impulsada por la Unión Europea que consiste en un ecosistema de componentes de código abierto libres de licencias y componentes de terceros que se pueden acoplar dentro de esta misma arquitectura. Emplea protocolos estandarizados para poder desarrollar soluciones inteligentes y, muy importante, que sean interoperables. Estamos hablando de soluciones que pueden incluir temas de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, la construcción de gemelos digitales y, también muy importante, portales o plataformas enfocadas en el tema de datos abiertos. Y entonces nace con el objetivo de dinamizar la economía de los datos a través de incorporando estándares internacionales para que permitan el intercambio de datos de una forma interoperable y estandarizada y armonizando junto con los modelos de datos que vamos a ver al final para construir esos portales de datos abiertos y esas plataformas de comercialización de datos, los data marketplace. Entonces, dentro de la filosofía que se está proponiendo con la implementación de Fiverr, lo principal es el tema de la estandarización y el intercambio de datos. Entonces, ¿de dónde viene esto? Normalmente encontramos, hablando por ejemplo de los casos de uso en ciudad o en algunas industrias, encontramos que la implementación de las plataformas normalmente se hacen como silos. Eso significa que diferentes plataformas están implementadas de forma separada y normalmente no se pueden intercambiar o compartir datos entre ellas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en esta imagen las verticales que representan a la ciudad inteligente, a la parte agrícola, a la parte de retail, a la parte de industria, como unos hilos separados. Y lo que se busca con la implementación de esta arquitectura de Fiverr es buscar un protocolo estandarizado y una capa de información estandarizada que posibilite la integración de datos y servicios de estas distintas verticales a través de un API que en este caso está dado bajo el estándar de la ETSI NGSI LD, tanto para el API, para la construcción del API, la implementación del API, como para el modelo de información, que es la forma en que se va a compartir la información y digamos, el formato que se le va a dar a la información que se está consultando y almacenando a través de este API. Entonces, esos son los objetivos principales que busca realizarse mediante la implementación de Fiverr en los diferentes proyectos que busquen implementar plataformas de ciudades inteligentes y en general aplicaciones de Internet del futuro. Entonces, se basa en un framework de componentes de código abierto y una interfaz estandarizada para el consumo de estos servicios. Y esto lo podríamos ver nosotros como si fuera un Lego, donde hay unos componentes de base en el core que son desarrollados por la comunidad de Fiverr y otros componentes de terceros que se pueden integrar de forma interoperable con esos otros componentes. Entonces, por eso lo menciono, que se parece un poco como a un Lego. Y la comunicación, tanto interna como al exterior, de estos componentes se hace mediante esta interfaz estandarizada del NGSI y con el API estandarizado. Hablemos un poco del ecosistema de Fiverr para que quizás vean el trasfondo para las personas que nos acompañan, que la primera vez que escuchan sobre Fiverr. Entonces, Fiverr es un proyecto, como lo comentaba al comienzo, surgió más o menos alrededor del 2012 en la Unión Europea. Por eso, aquí quizás en esta imagen que están viendo ustedes, la mayoría de implementaciones, de centros de desarrollo, pues se encuentran
en Europa, pero ya cerca de más de 300 ciudades en el mundo están implementando o acogiendo esta arquitectura para el desarrollo de sus proyectos en el tema de ciudades inteligentes principalmente, y algunas industrias también lo están implementando. Entonces estamos hablando de que alrededor del mundo hay personas dedicadas a implementar proyectos, a hacer charlas, a evangelizar sobre la implementación y el uso de esta arquitectura de código abierto. En Colombia específicamente, ya hay 2 centros de investigación y de promoción de esta arquitectura, y hay varias ciudades donde ya se están implementando proyectos en este momento, principalmente Bogotá, Medellín, entre otras ciudades. Y detrás de este ecosistema de Fiverr está la Fundación Fiverr, que es la que principalmente promueve la adopción de la plataforma y está compuesta por varias empresas internacionales muy grandes que están apoyándola y sosteniéndola. Hablemos un poco sobre el framework para entrar un poco más al detalle. Entonces, Fiverr ofrece un framework de componentes de plataforma de software de código abierto que se pueden ensamblar entre sí, de los componentes propios de Fiverr como con componentes de terceros. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de componentes de terceros como Grafana, que es uno de los componentes para la parte de visualización de datos. Es un componente de terceros que se puede integrar a esta arquitectura. Y Grafana, quizás para los que lo conocen, saben que es un componente para la parte de creación de paneles de control y visualización de datos. Dentro del framework de Fiverr encontramos el componente base, que es el que está en la parte intermedia acá, que es el administrador del contexto, ¿sí? En este bloque encontramos principalmente la implementación de ese API que les comentaba anteriormente mediante varios proyectos, todos de código abierto, y alrededor de ese componente, que es el componente fijo que siempre debe ir en cualquier implementación, se pueden acoplar otros componentes para darle el tema de procesamiento de datos, almacenamiento de datos históricos, temas de envío de notificaciones, comercialización de datos, y desde la parte inferior sería la parte de conexión con dispositivos, plataformas de terceros y otras fuentes de información. Entonces, en el medio encontramos el componente principal, que es el Context Broker. Adicionalmente, encontramos los componentes que hacen relación a traer datos desde el exterior. Aquí hablamos de conexiones con redes de sensores, con dispositivos IoT, con incluso robots y fuentes externas de datos. Entonces, existe un conjunto de componentes también de código abierto que nos permiten hacer eso, traer información de esos dispositivos y poderlos utilizar dentro del Context Broker, dentro de ese core de componentes. En la parte superior encontramos lo que serían los componentes para hacer el procesamiento, análisis y visualización de la información. Aquí también hay componentes propios de Fiverr como componentes de terceros que podemos acoplar al Context Broker, y todos se comunican mediante este API estandarizado. Por último, en esta parte tenemos todo el tema de lo que sería poder hacer la compartición de los datos en plataformas de datos abiertos, en plataformas de monetización de datos, y los componentes muy importantes para lo que sería temas de seguridad, temas de control de acceso, autorización, tanto de los dispositivos, tanto de las plataformas de terceros, como de los usuarios que estén consumiendo los diferentes servicios que se implementen sobre la plataforma. En esta imagen ustedes pueden ver algunos nombres. Vamos a ir viendo en las
más adelante en la presentación algunos de los más importantes o de los mínimos que normalmente se suelen trabajar en la implementación de un proyecto con Fiverr, eh, diciendo que siempre el componente fijo que debe ir en una implementación es el Contest Broker. Bueno, acá les muestro una arquitectura básica en la que se podría utilizar Fiverr más Internet de las cosas. Entonces, en la mitad, nuevamente, importante resaltarlo siempre, el Contest Broker, que es el que implementa ese API y el almacenamiento de la información de contexto. Aquí aclarando un poco el alcance de lo que sería ese concepto de información de contexto, es, por ejemplo, el dato más reciente de un sensor de temperatura que esté enviando datos hacia el Contest Broker. O podría ser la información más reciente de las transacciones de algún tipo de usuario o la información más reciente, si hablamos de un tema de movilidad, de las ubicaciones de la flota de vehículos que esté, digamos, en ese momento, en el tiempo, enviando datos hacia la plataforma. Entonces, la información de contexto, en este caso, que se almacena y que está disponible en el Contest Broker, es el dato más reciente de esa entidad que esté creada en el Contest Broker. Viéndolo desde el punto de vista de los dispositivos que podríamos conectar, entonces estarían como bloque en la parte inferior los diferentes dispositivos con los protocolos disponibles. Estamos hablando de que no hay una limitante en la tecnología o en el protocolo del dispositivo IoT que se pueda conectar. Estamos hablando de que se pueden conectar dispositivos mediante protocolos como HTTP, MQTT, LoRa, Sigfox, etcétera, etcétera. Incluso existen componentes que se implementan para poder recibir datos de analítica de video, datos de otras fuentes de información. Para eso, para recibir datos de esos dispositivos, tanto que alguna empresa cree a medida como, digamos, de dispositivos comerciales que se encuentren en el mercado, existen los agentes IoT, que es uno de los componentes que nos va a permitir eh, hacer la comunicación o poder recibir los datos de esos dispositivos y comunicarnos mediante ese API estandarizado que permite el Contest Broker. Entonces, en lo que llamamos aquí los agentes IoT, pues existen agentes para los diferentes protocolos. Lo veremos un poco más adelante. Pero este bloque nos permite recibir las conexiones de diferentes protocolos, diferentes dispositivos y convertirlos al formato estandarizado que recibe el Contest Broker para su almacenamiento y consulta. Ahora, precisamente como el Contest Broker únicamente está almacenando el último dato que se reporta de los diferentes dispositivos o sistemas, que sería la información de contexto, se necesitan otros bloques adicionales para lo que nosotros llamaríamos información histórica, ¿sí? Entonces, asimismo, se implementan bloques o componentes que nos permiten almacenar en otras bases de datos especializadas el cambio de esas entidades o de esas variables. Entonces, volviendo al caso de un sensor de temperatura, ¿cierto? Un sensor de temperatura que esté reportando periódicamente el cambio de temperatura en el ambiente. En el Contest Broker se va a almacenar el último cambio que se presente y mediante esos componentes adicionales que se pueden acoplar sobre el Contest Broker, sobre este componente, va a permitir que cada vez que se presente un cambio en el Contest Broker, ese componente adicional haga el almacenamiento, detecte, el Contest Broker le envía una notificación para que ese otro componente pueda almacenar en una base de datos de series de tiempo, una base de datos especializada, esa información.
esos cambios de esas diferentes variables. Entonces, ese proceso de almacenamiento histórico se delega a esos otros componentes. Ya también más adelante miraremos las opciones de código abierto que tenemos para implementar esas funcionalidades. Y adicionalmente también existen componentes para lo que sería el tema de procesamiento de eventos. Aquí estamos hablando de componentes que nos permiten asimismo crear reglas basados en los cambios de las entidades o de los dispositivos que estén enviando datos y enviar notificaciones a otras plataformas. Aquí estamos hablando de componentes que nos permiten, por ejemplo, si sobrepasa algún umbral específico, la temperatura de un dispositivo, poder enviar esas notificaciones por correo electrónico y por otros canales diferentes. ¿Sí? Eso nos permiten hacer varios componentes que se pueden acoplar también sobre el Context Broker. De forma transversal tenemos todo el tema de seguridad, desde el dispositivo hasta las aplicaciones que hacen el consumo de los datos de contexto históricos, que son bloques que implementan el tema de administración de usuarios y el control de acceso. Estos componentes de control de acceso también aplican a las conexiones con dispositivos o con plataformas que estén reportando o enviando información al Context Broker. Entonces, nos permiten tener de una forma muy organizada y segura las conexiones que se hacen desde dispositivos hacia el Context Broker y asimismo los usuarios y aplicaciones que consumen los datos de contexto. Estos datos de contexto pueden ser servicios en las ciudades, pueden ser compañías que estén interesadas en conocer la información que se está distribuyendo en el Context Broker, aplicaciones construidas a medida sobre el Context Broker, aplicaciones que puede construir casi que cualquier empresa que esté implementando esta arquitectura, porque es uno de los objetivos, que precisamente como alrededor del Context Broker se está implementando una arquitectura abierta, estandarizada, pues el API es conocido, la estructura del API es conocido, la estructura de cómo se comparten los mensajes es conocido y es estandarizada, entonces es muy fácil para casi que cualquier empresa poder construir una aplicación en base a esta arquitectura. Y asimismo, componentes de terceros que pueden tanto consumir datos como compartir datos, siempre y cuando eh, implementen la misma estandarización en el API, ¿cierto? Aquí les muestro también de forma muy rápida cómo sería una arquitectura completa, una arquitectura de referencia para aplicaciones en ciudades inteligentes. En la parte del medio, como lo venimos comentando, siempre va a estar el Context Broker, ¿cierto? Aquí en el Context Broker hay varias implementaciones. Una de las más importantes se llama Orion, es una implementación y estos componentes, en su mayoría de los que les he venido hablando desde las diapositivas anteriores, son componentes que se encuentran, por ejemplo, disponibles en GitHub y normalmente se pueden implementar en nuestros proyectos mediante contenedores, utilizando tecnologías como Docker. Entonces, en la mitad encontramos nuevamente lo que sería el Context Broker, ¿cierto? Dentro del Context Broker, digamos en memoria, estarán las diferentes entidades que harán referencia en este caso a activos que tenga la ciudad, a dispositivos que tenga la ciudad, a servicios que se implementen desde la ciudad. Aquí están algunos ejemplos. Entonces, dentro del Context Broker se pueden crear todos los servicios enfocados en el tema de administración de espacios de parqueo público. Estamos hablando de los sitios como tal, crear esa representación, acá lo llaman los modelos de datos o que están dentro de lo que se conoce como gemelos digital. Entonces hay una representación virtual de ese activo físico que tiene la ciudad. Estamos hablando de esos espacios donde se pueden parquear los vehículos, estamos hablando de los espacios donde se puede recoger a las personas, estamos hablando de la misma flota de buses con el que cuenta el servicio público, pero asimismo estamos hablando casi que de cualquier activo
que tenga la ciudad, hablando de alumbrado público, el tema del monitoreo del medio ambiente y gestión del riesgo, estamos hablando del tema de hoteles, hospitales, sitios de interés y obviamente pues todo lo que tiene que ver con los dispositivos IoT. Todas estas entidades se pueden crear de una forma virtual dentro del Contest Broker y crear ese gemelo digital con su contraparte en el mundo real o que esté ubicado pues, en la calle en una ciudad, ¿no? Para tomar esos datos se necesitan los agentes IoT. Entonces hay una capa debajo del Contest Broker que nos permite hacer esas conexiones con los diferentes dispositivos. Estamos hablando con las cámaras, con la red de sensores, con robots y con otro tipo de dispositivos. Esta información es llevada a través de los diferentes agentes o adaptadores al Contest Broker a través de una estandarización de los modelos de datos y del API estandarizado. Una vez se reciban esa información de esas diferentes fuentes de información, que pueden ser nuevamente dispositivos, sistemas de información de terceros o otras verticales que quizás sean esos hilos de información, se pueden agregar, integrar hacia el Contest Broker para tener toda la información centralizada. Y desde el Contest Broker poder crear el almacenamiento histórico de esos datos, cómo cambian las diferentes entidades en el tiempo y sobre eso poder crear las diferentes aplicaciones. Aplicaciones en este caso, pues, que tienen que ver con temas de gobierno, ¿no? Una aplicación que represente el sistema, por ejemplo, de parqueo, una aplicación que represente el tema de localización de las rutas de transporte, etcétera, etcétera. Y adicionalmente, fuera de esas aplicaciones de interés para la ciudad y para el gobierno, pues también lo que hablamos del tema de plataformas de compartición de datos, de Open Data, eh, donde se puedan también monetizar esos datos e incluso poder, con componentes que también existen disponibles dentro de esta arquitectura, comunicarnos con tecnologías como blockchain. Vamos a hablar un poco más al detalle cómo funciona el Contest Broker. El Contest Broker nos permite, como lo comentaba un poco atrás, es tener disponible la información de contexto de las diferentes entidades que hagan relación pues, al proyecto en específico del que estamos hablando. Si es un caso de uso de ciudad, pues vamos a poder crear dentro del Contest Broker esas diferentes entidades que hacen relación a los activos físicos de la ciudad, normalmente hablando de la implementación del Contest Broker que se llama Orion. Orion utiliza una base de datos que se llama MongoDB y en esta base de datos es donde se van a crear las diferentes entidades en memoria. El Contest Broker nos va a permitir entonces implementar este API estandarizado y de forma exterior vamos a poder tener unos clientes que van a utilizar esa información. Y van a ser dos tipos de clientes. Los que son los que producen la información de contexto, en este caso podrían ser los dispositivos, que ellos producen la información de contexto y que pueden enviarla hacia el Contest Broker y otro tipo de cliente que serían los consumidores de contexto, que en este caso podrían ser las aplicaciones, las que están consultando esos cambios en las diferentes entidades. Entonces vamos a tener las operaciones normales que se pueden tener en un API, las CRUD, ¿cierto? Vamos a poder hacer operaciones tipo get, tipo post, put, patch, delete, como si fuera un endpoint normal, como un servidor normal. Pero adicionalmente, el Contest Broker también nos permite hacer suscripciones y registros. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo puedo crear una suscripción dentro del Contest Broker para decirle que cuando se presente un cambio volviendo al caso del sensor de temperatura, cuando se presente un cambio en un umbral de esa variable que se está midiendo, automáticamente me reporte, haga una notificación push hacia alguna otra plataforma, ¿sí? Que serían esta parte de notificaciones. Entonces,
Los consumidores de contexto pueden consultar mediante solicitud de CRUD al API las diferentes entidades que estén creadas dentro del Context Broker, pero asimismo el mismo Context Broker puede notificar hacia aplicaciones o hacia otras plataformas cambios que se den en las diferentes entidades que se hayan creado. Entonces, esas son las diferentes operaciones que se pueden crear o se pueden hacer dentro del Context Broker. Ahora, hablemos de los componentes que tienen que ver con la información histórica de contexto o la manipulación de la información de contexto. Aquí vamos a tener tres opciones o tres caminos diferentes y que van a ser opcionales dependiendo del alcance que tengamos en nuestro proyecto. Entonces, el primer camino son los componentes de almacenamiento de datos, o sea, almacenamiento de esos cambios de las entidades en una base de datos de series de tiempo o en una base de datos relacional. Ese sería el primer camino, lo que yo llamo acá el almacenamiento de históricos de corto plazo. El segundo camino va a ser el análisis de Big Data, que es poder utilizar componentes específicos como Spark, como Flink, implementados en este caso, en este componente que se llama Cosmos. Entonces yo voy a poder almacenar todos esos cambios de las entidades creadas en el Context Broker para hacer un procesamiento en lotes o en tiempo real utilizando esos componentes que son de código abierto especializados en el tema de análisis de Big Data. Y el tercer camino, que no está aquí en pantalla, es utilizar los componentes disponibles para la implementación de plataformas de datos abiertos. El componente específico dentro de la arquitectura de Fireware para poder hacer eso se llama CAN. Entonces, dentro de la primera opción, el primer camino, que es el almacenamiento en corto plazo de datos históricos, tenemos varios componentes que nos podrían hacer esa tarea, nos ayudarían en esa tarea. Aquí estoy colocando dos para su referencia. Entonces, supongamos que ya tenemos en nuestro Context Broker las entidades que queremos utilizar dentro de nuestra implementación del proyecto. Entonces podrían ser diferentes sensores, diferentes entidades, diferentes activos públicos de la ciudad y queremos almacenar los cambios de esas entidades, ¿sí? O de esos dispositivos o de esas variables. Entonces podemos utilizar principalmente dos componentes. Uno que se llama Cygnus, que es un componente de la comunidad Fireware, y otro componente que es Quantum Leap. Estos son los dos componentes principales que se utilizan, pero hay otros adicionales dependiendo también de la base de datos o del sistema donde queramos hacer el almacenamiento de esa información. Cygnus nos permite trabajar, por ejemplo, con Postgres, con Postgres o con MySQL y otras bases de datos. Y Quantum Leap nos permite almacenar datos en bases de datos especializadas para series de tiempo. Una de ellas se llama CRATEDB, que es la que normalmente se suele utilizar. La ventaja de estos dos componentes es pues que yo puedo seleccionar en qué tipo de base de datos voy a almacenar los cambios históricos de las diferentes entidades. Pero resalto el componente de Quantum Leap porque normalmente las consultas históricas se hacen directamente a las bases de datos. Entonces yo podría poner un componente de visualización, por ejemplo Grafana, para hacer las consultas y la creación de los paneles de control para la visualización de datos. Pero si yo quiero implementar una plataforma o un sitio web donde pueda de forma personalizada dibujar o visualizar datos, pues yo puedo consumir un API que me permite este componente. Normalmente los otros componentes que hacen almacenamiento histórico no tienen un API estandarizado que nos permitan hacer consultas históricas. Y estas consultas históricas no solamente con rango de fechas, definiéndole una fecha de partida, una fecha de finalización, sino que también
junto a eso podemos hacer búsquedas geolocalizadas. Porque si yo tengo dentro de mi Contest Broker estas diferentes entidades con las coordenadas geográficas, yo puedo, por ejemplo, hacer una consulta de los datos históricos dándole una coordenada específica, diciéndole, por ejemplo, búsqueme las entidades que están a 2 kilómetros de este punto central que estoy consultando. Y esto nos permite de una forma rápida este componente que se llama Quantum Leap, que es como la ventaja adicional que tendría con respecto a los otros componentes que hacen almacenamiento de datos. Eso como para resaltar ese componente. Entonces, estos otros componentes que les estoy hablando son componentes opcionales que yo los puedo poner como si fuera un Lego dentro de mi arquitectura para darle el alcance que quiero dependiendo del proyecto. Si quiero almacenamiento histórico, puedo seleccionar o Cygnus o Quantum Leap, ya si quiero pensar en proyectos más adelante de análisis de Big Data o hacer modelos e implementar modelos de inteligencia artificial, pues lo que puedo hacer ya es utilizar componentes para el tema de análisis de Big Data como Cosmos, que son las opciones disponibles de código abierto que se pueden acoplar dentro de la arquitectura. Ahora, hablemos un poco de lo que serían los agentes. Entonces, los agentes serían componentes que permiten hacer la comunicación con diferentes redes de sensores, con diferentes protocolos y con diferentes dispositivos. Entonces, ¿qué nos permiten los agentes? Una administración de dispositivos y los tokens de, digamos, de comunicación, de autenticación hacia la plataforma, hacia, digamos, el Contest Broker. Y esto trabajando en conjunto, como por ejemplo, con otros componentes como los P-Proxy, que son componentes que nos permiten el tema de control de acceso seguro hacia el Contest Broker. Los agentes IoT nos permiten una amplia gama de protocolos disponibles. O sea, esto significa que existen actualmente varias implementaciones de componentes para, por ejemplo, protocolos como MQTT, HTTP, LoRaWAN, Sigfox, CoAP y otros protocolos para la parte industrial como por ejemplo OPC-UA. Entonces, existen componentes para estos protocolos, estas tecnologías estandarizadas, ¿cierto? Pero también nos da la posibilidad, junto con unas librerías disponibles, de poder crear nuestros propios conectores. Esto significa que yo puedo crear un conector, un agente IoT para algún protocolo en específico que yo requiera. Y implementando estos componentes puedo de forma estandarizada poder comunicarme con el Contest Broker a través de el API de NGSI. Asimismo existen componentes como lo que se conoce aquí como el agente, el administrador de agentes IoT, que nos permite pues administrar el funcionamiento y hacer el seguimiento de cómo están funcionando los diferentes agentes. Entonces aquí voy a tener, por ejemplo, en este caso, dispositivos que envían datos a través del estándar M2M, a través de MQTT y los diferentes otros protocolos. Entonces, diferentes dispositivos, diferentes protocolos, pero que pueden llevar su información al Contest Broker. Los protocolos que puedan funcionar en las dos vías de forma bidireccional también pueden recibir notificaciones desde el Contest Broker. Ahora más adelante les muestro un caso de cómo funcionaría esa parte en cuanto a la comunicación bidireccional. Entonces, los agentes IoT en resumen nos van a proveer una capa de abstracción, ¿sí? Entonces, normalmente, para los que han trabajado en el tema de Internet de las Cosas, el formato o el payload que envía algún dispositivo, ya sea comercial o que yo haya desarrollado, pues tiene un formato normalmente no estandarizado. De lo que hace esa gente es hacer esa abstracción, de mapear la forma en que viene ese payload y dejarla de la forma estandarizada con un modelo de datos que yo puedo seleccionar para que sea transparente para el usuario final ese consumo de información y que la pueda consumir de una forma estandarizada.
Vale, eso sería lo referente a los modelos, a los componentes de agentes IoT. Ahora, los componentes que tienen que ver con la administración de usuario y control de acceso. Aquí encontramos también varias implementaciones de componentes de código abierto. Uno de ellos se llama Keyrock, que nos permite hacer la implementación de ese componente, de esa parte de administración de usuarios. Entonces es una plataforma que funciona también, es un proyecto open source disponible para implementar mediante contenedores con Docker. Nos permite generar una interfaz gráfica que estaría al frente como administrador de usuarios, donde allí registramos los usuarios, los roles que tienen estos usuarios y los permisos que tienen estos usuarios, ¿cierto? Y no solamente usuarios, como consumidores, digamos, de contexto. También se pueden registrar los dispositivos como productores de contexto. Entonces es una plataforma donde yo puedo generar esa administración de los permisos de control de acceso. Y normalmente Keyrock, como componente de administración, ¿cierto? Se puede comunicar con otros componentes que van a estar protegiendo la entrada de las APIs y los servicios, que se llaman los componentes de control de acceso o los P-proxies. Uno de ellos, el más conocido dentro de lo que sería la familia de componentes de FileWare, se llama Wilma. Entonces es ese componente que va a estar al frente, permitiendo o no el consumo de los APIs y de los servicios. Entonces, en el caso de que un usuario esté registrado y quiera consumir datos del el Context Broker, se genera un inicio de sesión, se entrega un token y si ese token existe, pues el P-Proxy va a poder dejar fluir la consulta hacia el Context Broker. Así es más o menos el funcionamiento de esos componentes. Entonces, este es un dúo para la implementación de esa administración de usuarios y permitir ese control de acceso al consumo de los diferentes servicios. Los dos componentes de código abierto, los dos se pueden implementar con contenedores en Docker. Ahora, ya hablamos un poco de los componentes que, digamos, implementan en realidad esos servicios y esas capacidades. Pero detrás de esto, pues está ese API que se comentaba, que se ha venido hablando desde el comienzo. Y ese API estandarizado es el NGSI. Ahora, las especificaciones FileWare han evolucionado con el tiempo. Inicialmente, digamos que la primera versión, una de las primeras versiones que se conoció de forma pública fue el NGSI V2. ¿Sí? Esta es una de las versiones de las versiones del protocolo que se han mantenido en el tiempo y es como la que en este momento tiene mayor uso en algunas aplicaciones, llamémoslas de implementación sin compartición de datos. Y NGSI V2 ahora evoluciona para convertirse no en una especificación, sino en un estándar. El estándar implementado o lanzado por la ETSI es el NGSI LD. LD tiene que ver con Linked Data. Y este concepto de Linked Data tiene mucho que ver con lo de la web semántica. Cómo podemos compartir de forma estandarizada información en Internet. ¿Sí? Entonces tiene que ver mucho con los conceptos y cómo se consumen de forma estandarizada la información distribuida en Internet, ¿cierto? Entonces nos permite, estos dos, digamos, serían como las dos opciones que tenemos en la implementación de un proyecto. La primera, la versión V2, nos permite hacer o tener una interoperabilidad basada en JSON. Se implementa un API con solicitudes tipo REST, como las que vimos, GET, POST, en HTTP, y utiliza el formato JSON, payloads en formato JSON, para la implementación de sistemas inteligentes individuales.
¿Qué quiere decir esto? Que normalmente la recomendación es si quizás yo voy a implementar un proyecto que no tenga necesidad de comunicarse, compartir datos con diferentes plataformas, pues puedo implementar este estándar sin ningún inconveniente. La diferencia principal con la especificación o el estándar NGSI-LD de la ETSI es que ya no utiliza solo JSON, sino utiliza JSON-LD, Linked Data, que nos va a permitir el tema de interoperabilidad para la compartición de datos con otras plataformas. Entonces aquí estamos hablando, el ejemplo puntual es, supongan ustedes que cada municipio en Colombia implementa su plataforma Fireware basada en ese estándar, pero que a nivel de gobierno, por ejemplo Mintic, necesita que esa información se comparta hacia la plataforma principal, ¿sí? Entonces, utilizando el estándar NGSIL va a ser mucho más fácil porque está trabajando con JSON LD y está trabajando con modelos de datos estandarizados. Entonces, va a ser muy sencillo reportar información y compartir información entre esas plataformas a nivel local con la plataforma a nivel nacional. Eso es lo que nos va a permitir trabajar con ese estándar, poder llegar a esa federación de datos y poder crear esos espacios de datos y datos abiertos principalmente. Esa es como la diferencia principal. Además de que, pues, hubo un cambio, digamos, en el nombre de las de los diferentes endpoints, ¿sí? Físicamente, digamos, en las consultas que uno puede hacer al API, pues va a haber una diferencia en cuanto a esa estructura, pero la diferencia principal y más grande es el tema de sistemas individuales o sistemas federados que puedan compartir datos de forma distribuida y de una forma estandarizada y interoperable. Esa es la forma como de definir con cuál de las dos puedo trabajar en un proyecto, porque cualquiera de las dos está disponible, siempre tratando de impulsar la versión LD por el tema de compartición de datos estandarizados y la utilización de modelos estandarizados. Aquí un poco más específico en cuanto al modelo de datos, las diferencias, ¿sí? Con la versión NGCI B2 únicamente tengo, digamos, esta cadena de entidades. Las entidades, por ejemplo, una entidad puede ser un poste de la luz, ¿cierto? Sus atributos pueden ser el tipo de luminaria, la altura, la ubicación, ¿cierto? Esos son atributos. Y la metadata son eh, eh, datos adicionales complementarios, por ejemplo, las unidades de medida de alguna de las variables que se estén reportando por la luminaria, ¿cierto? Y hasta ahí, digamos que se puede llegar hasta ahí en cuanto al modelo de datos que se puede armar con esa información. En el estándar NGCILD vamos a tener muchísimas más opciones y va a ser mucho más complejo ese modelo de datos al cual podemos llegar. Entonces vamos a tener esas entidades, las entidades van a poder tener propiedades y relaciones, o sea, yo puedo generar una entidad, por ejemplo, tengo un sensor de temperatura que está montado en la luminaria tal, entonces yo puedo hacer una relación entre esas dos entidades para saber que tienen, eh, digamos, esa información cruzada de la ubicación o de un sitio en particular. Pero también voy a tener la opción de crear propiedades de propiedades, relaciones de propiedades y relaciones de relaciones. Entonces se vuelve un modelo de datos mucho más complejo y más profundo y puedo, digamos, mapear o modelar un conjunto de entidades de una forma mucho más específica y llegar como hasta una profundidad bastante amplia para tener un modelo completo, ¿cierto? Esa es principalmente como la diferencia también entre las dos opciones. Dependiendo del nivel de complejidad que yo quiera en mi modelo de datos, pues puedo escoger también uno o la otra opción. Aquí en las siguientes dos diapositivas voy a hablar específicamente de NGSI B2, ¿sí? Como para entender un poco más cómo funciona. Entonces, la estructura
La estructura de datos de NGSI V2 es entidades. Una entidad mínimo va a tener un ID y un tipo. Entonces, volviendo al caso de la luminaria, entonces voy a tener el ID 001 o de la luminaria número 1, ¿cierto? Y el tipo de entidad también va a ser un tipo de entidad estandarizado, va a ser un nombre estandarizado. En este caso va a ser luminaria, o si es un sensor de temperatura, pues sensor de temperatura. Ya hay, digamos, unos tipos estandarizados, precisamente con lo que tiene que ver con modelo de datos, y yo voy a definirle ese tipo dependiendo de esos estándares. Una entidad va a tener unos atributos. Los atributos van a tener un nombre. Entonces, por ejemplo, el tipo de luminaria, la locación, etcétera, etcétera. También va a ser un tipo, va a ser un tipo o un string, o va a ser numérico, ¿cierto? Y el valor como tal. Esos son los campos que tendrían los atributos. Y a nivel de metadata, que serían como atributos de los atributos, por llamarlo de alguna forma, pues van a tener también un nombre, un tipo y un valor. Entonces, un atributo podría ser el valor de la temperatura, una temperatura, y la temperatura con su valor, ¿cierto? Y la metadata podría ser las unidades de esa temperatura, ya sea en grados centígrados u otra unidad diferente, ¿cierto? Aquí les pongo en este recuadro negro un ejemplo de cómo podría ser la estructura de, para crear una entidad, de cómo se ve en el Context Broker una entidad creada, ¿cierto? Entonces va a tener un ID, que es este entidad, Entity ID, va a tener un ID, un nombre de referencia que yo le pongo, va a tener un tipo. Entonces en este caso es una tienda. Voy a crear dentro del Context Broker las tiendas que están, por ejemplo, en una ciudad. Entonces va a ser tipo tienda. Esa tienda va, por ejemplo, va a tener un sensor de temperatura y humedad, si es un tema de cadena de frío, ¿cierto? Y va a tener un tipo, esa temperatura y esa humedad va a tener un tipo y va a tener un valor. Entonces aquí, esta es la forma de mirar cómo se representaría esa entidad dentro del Context Broker. Pero en el Context Broker vamos a tener diferentes tipos de entidad. Por ejemplo, las que se miran en pantalla, podría ser una entidad tipo bus, que tiene atributos de la localización, el número de pasajeros, el conductor, la placa, ¿cierto? Vamos a tener entidades que hacen referencia a los ciudadanos, y vamos a tener otras entidades que harían referencia, pues, a otros activos físicos que tiene la ciudad. Entonces, el ejemplo de cómo funciona, en este caso, el consumo en el Context Broker. Entonces, dentro del Context Broker, vamos a tener este ejemplo para entender un poco bien cómo funciona. Supongan ustedes que esto es un proyecto que tiene que ver con agricultura, ¿sí? Entonces, tenemos en un cultivo un sensor que está midiendo la temperatura y otras variables, la humedad, por ejemplo, y tenemos unos actuadores que nos permiten encender, controlar en general, pues, el sistema de riego. Entonces, supongamos también que en el Context Broker yo ya creé una entidad que hace referencia a esas lecturas de las diferentes variables que están en el cultivo, y las entidades que hacen referencia, pues, a la parte de control. La forma en la que una aplicación puede consumir esa información es a través del API, ¿cierto? Y del API estandarizado. Y en este caso voy a hacer una solicitud GET. Este es el endpoint. eh, lo llamé cultivo crop1, que es el cultivo número 1, y ese cultivo tiene un atributo que en este caso se llama la humedad, ¿cierto? Humidity. Entonces, esta es la forma en la que yo voy a poder solicitar el, el dato de contexto referente a la humedad del cultivo, y me va a devolver en este caso, pues, el último valor que haya enviado ese sensor de temperatura. Entonces, así yo lo voy a poder tener en esa información, o consumir esa información desde las aplicaciones. Y si yo quiero desde mi aplicación encender o apagar el sistema de riego, lo puedo hacer de esta manera. Dentro del cultivo, el crop, hay un atributo que se llama status, ¿cierto? Este status hace referencia a si voy a encender o apagar el sistema de riego, y dependiendo del valor que yo le ponga, en este caso, una opción podría ser on o off. En este caso es con la palabra, con el string watering. Eh, si yo envío esta palabra clave, ese string, él automáticamente, porque digamos así se configuró el sistema, va a permitir encender el sistema de riego. Entonces, esto es un ejemplo de más o menos cómo podría ser el consumo, eh, y tanto el consumo como el control de, de las diferentes entidades a través del Context Broker para comunicarse con eh, los diferentes dispositivos o sensores que estén en los proyectos en el mundo real, ¿cierto?
Y aquí ya como para ir terminando, hablarles un poco del modelo de datos. El modelo de datos hace referencia a cómo yo voy a, entre comillas, formatear la información de contexto, ¿sí? Es, por ejemplo, que yo no, que de forma estandarizada, por ejemplo, si hablamos de temperatura, yo no ponga, por ejemplo, solo las primeras 3 letras o las primeras 4 letras como temp, o no la ponga en español, sino que utilice una palabra clave estandarizada y que la utilicen diferentes entidades que estén implementando los APIs. Entonces, eso se llama los modelos de datos y eso ya está estandarizado también por medio de la comunidad de Fiverr. Y lo que se llama acá, pues los modelos de datos armonizados. Eh, estos están disponibles en el sitio web que se llama Smart Data Models. Ahorita les muestro rápidamente el acceso. Y en esos Smart Data Models eh, se utilizan varios otros modelos estandarizados por otras industrias. Estamos hablando de modelos, por ejemplo, de la GSMA, de Schema.org, entre otros. También hay temas para edificios inteligentes, hay temas para agro, hay temas para medio ambiente, hay temas para industria, que traen modelos de esas industrias, modelos de datos de esas industrias y digamos, los convierten al formato, al modelo de Fiverr para poderlos tomar y utilizar en nuestros proyectos. Entonces, ¿cuál es el proceso? Y aquí también las recomendaciones para los que estén interesados digamos, en implementar esto. Digamos, están las herramientas, están esos componentes de código abierto, están ahí disponibles para que nosotros los utilicemos, pero la tarea principal es identificar qué modelos de datos podemos nosotros utilizar en nuestros proyectos. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto enfocado en temas de agricultura, o si yo voy a hacer un proyecto enfocado en temas de movilidad, o si voy a hacer un proyecto en temas de turismo, puedo entrar a este repositorio. La mayoría de estos modelos de datos están disponibles en GitHub. eh, Verificar qué modelos podríamos nosotros utilizar o proponer nuestros propios modelos, o sea, publicarlos allí para que los encargados de hacer esa revisión de la comunidad de Fiverr eh, los puedan estudiar y los puedan publicar si cumple con ciertas condiciones para su manejo. Y una vez, digamos, que estén de acceso público, pues cualquier otra persona que se encuentre con la misma problemática o quiera hacer un proyecto en determinada vertical, pues tenga esa información estandarizada y no se ponga a crear modelos de datos desde cero, estando ellos disponibles pues en ese repositorio, ¿sí? Entonces, eso es así a grandes rasgos lo que significan los modelos de datos. Entonces, en determinadas verticales están estos modelos de datos que yo puedo consultar y acoplar para crear mis entidades de una forma estandarizada. Entonces, puedo crear el ejemplo básico aquí es una estación meteorológica. Una estación meteorológica puede tener temperatura, humedad, velocidad del viento, dirección del viento, radiación solar, lluvia, ¿sí? Puede tener esas variables, pero yo cómo voy a nombrar cada una de estas variables. Esto nos lo permite consultar estos modelos de datos en la página de Smart Data Models y poderlos crear de forma estandarizada pues, en mi plataforma. Entonces ya cuando ya tenga la implementación de mi arquitectura de Fiverr y cualquier persona que quiera consumir esos datos, ya sea de gobierno, de otras industrias o de otras empresas, pues él va a entender que ya yo estoy utilizando estos formatos estandarizados y armonizados de la industria. Entonces, eso es lo referente como a la parte de Smart Data Models. Entonces, resumiendo, voy a tener, como lo comentamos en las primeras diapositivas, Fiverr nos va a permitir principalmente dos cosas. Tener ese API estandarizado, ¿sí? Y adicionalmente, la forma en que se consultan y la forma en que se consume la información va a tener estos modelos de datos armonizados. Entonces tengo un API estandarizado y la forma de consumir datos también de forma estandarizada. Y esto nos va a permitir el tema de compartición de datos de forma interoperable en los diferentes proyectos, principalmente en proyectos de ciudades inteligentes. Vale, pues muchas gracias. Eso era como la presentación, pequeña introducción que quería darles sobre Fiverr. Aquí les dejo mis datos de contacto.
para los que quieran conocer un poco más sobre estos proyectos. Nosotros desde CIO Ingeniería estamos implementando nuestras diferentes soluciones y proyectos basados en esta arquitectura de datos abiertos. Y estamos disponibles a los que quieran como conocer un poco más sobre estas tecnologías, sobre estos frameworks. Y igual también estamos abiertos quizás a poder hacer algo más adelante con ASIEM en práctica en cuanto pues, al uso de estas herramientas. Perfecto, ingeniero. Bueno, en este momento invitamos a todos los asistentes que deseen participar con preguntas, comentarios para poderlos compartir con el ingeniero John Caipa. Pueden encender sus micrófonos, dejar la pregunta a través del chat para que el ingeniero nos pueda responder. Perfecto, entonces al no haber preguntas, agradecemos al ingeniero John Caipa por su valioso tiempo, por toda la información y la explicación suministrada. Nos gustaría saber si es posible nos pueda compartir el material expuesto. A todos los participantes agradecemos su asistencia. A sus correos llegará una encuesta para que puedan evaluar su experiencia el día de hoy en nuestra conferencia. Tenemos una pregunta, ingeniero, Sí, cuéntame. del ingeniero Cristian Ricardo Torres Amudio. El ingeniero nos está preguntando qué marcas comerciales de elementos de control son compatibles actualmente. Pues realmente, como lo comentaba en la parte de los agentes IoT, si estamos hablando de dispositivos o sensores, realmente no hay una limitante. Normalmente ya ciertas industrias estandarizaron los protocolos y, por ejemplo, si tenemos dispositivos que puedan transmitir datos a través de Modbus o a través de OPC o a través de MQTT, o estas nuevas tecnologías de IoT como lo son LoRa, Sigfox, etcétera, etcétera, existen los agentes IoT que nos permiten hacer esa conversión de datos, ¿sí? Entendemos que algunos fabricantes tienen sus protocolos propietarios y en ese caso lo que se hace es, como lo comentaba también, es desarrollar ese componente, desarrollar eh, esa herramienta que nos permita hacer la traducción de ese protocolo propietario y llevarlo al estándar de NGSI. Entonces, estarían como las dos opciones. Los dispositivos que manejen protocolos propietarios, posiblemente exista un agente IoT que permita recibir los datos y convertirlos al formato correcto dentro de la arquitectura de Fiverr, o nosotros mismos podríamos construir un componente especializado para ese protocolo propietario de algún dispositivo que quizás no se encuentre dentro del catálogo. Para esto, aquí les muestro, esta es la página de acceso donde digamos, del proyecto de Fiverr, y dentro del catálogo, aquí en la parte inferior, eh, está disponible para buscar pues esos componentes. Aquí están todos los componentes de Fiverr disponibles para las diferentes, digamos, las diferentes opciones que se pueden construir alrededor del Contest Broker, ¿cierto? Están los diferentes Contest Broker, por aquí está la parte de Cygnus, de Cosmos, de Quantum Leap, con toda la documentación y los repositorios donde está toda la información. Por acá está el tema de los agentes, entonces tenemos un agente para JSON que puede ser HTTP o MQTT, este otro protocolo, Lightweight, Ultralight, tenemos para LoRaWAN, para Sigfox, esta es la librería para construir desarrollos a medida, y digamos que aquí hay un conjunto amplio de componentes dentro del catálogo de Fiverr que podemos consultar para verificar en determinado proyecto el alcance que quiera implementar, cuál me podría servir para eso, y lo pongo como un accesorio adicional, como un bloque adicional dentro de la arquitectura
y sobre mi Contest Broker. Perfecto, ingeniero, muchas gracias por la respuesta. En el momento no tenemos más preguntas. Estamos recibiendo diferentes comentarios de agradecimientos por la exposición del tema. Vale, A muchísimas todos, gracias. bueno, queremos aprovechar para cordialmente invitar a participar de nuestra próxima conferencia, Consejos prácticos para escribir textos impactantes. Esta se llevará a cabo el día 5 de marzo a las 3 p.m. de manera virtual. Por último, quiero recordarles que en ASIEM ahora contamos con un nuevo servicio de coworking para todos nuestros afiliados donde pueden desarrollar diferentes tipos de actividades, tanto laborales como profesionales o de negocios. Muchas gracias nuevamente al ingeniero John Caipa. Esperamos próximamente volver a contar con su compañía y de esta manera damos por finalizada la sesión y para todos feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.